Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Encontré un pueblo en el bosque que no existe. He sido guardaparques durante muchos años y amo el bosque porque es diverso. En el bosque de Elysian, los árboles extienden sus ramas por el cielo y el suelo está cubierto por una intrincada trama de pastos, arbustos, flores y musgos. Cada vez que entro en el bosque y descubro un nuevo paisaje, siento como si estuviera descubriendo algo completamente nuevo. Un halcón pasa volando junto a mí y observo cada uno de sus movimientos. Entonces, me doy cuenta de que está cazando, buscando presas para llevar a su familia. Si un incendio se extendiera por el bosque y destruyera todo a su paso, una vasta porción de nuestra historia natural se perdería para siempre. Hace varias semanas, sin embargo, me sucedió algo peculiar que debo compartir contigo. Estaba en mi habitual patrullaje en el bosque. Los árboles imponentes y el dosel de hojas eran tan densos que bloqueaban toda la luz. El suelo estaba cubierto por una suave manta de musgo, líquenes y hiedra, con raíces entrelazadas y troncos caídos que formaban senderos intrigantes. El aire estaba impregnado del fragante aroma de las agujas de pino y las flores silvestres, y el canto de los pájaros llenaba el ambiente. Un profundo silencio invadía el bosque, roto solo por el susurro de las hojas, el suave murmullo del agua de un arroyo y los croares y llamadas de diversas criaturas silvestres. De vez en cuando, podía escuchar truenos lejanos retumbando o una rama rompiéndose bajo mis pies. Donde quiera que miraba, había belleza y serenidad. Mientras avanzaba más adentro en los bosques con mi cuatrimoto, noté humo elevándose en el cielo. Mi mente saltó de inmediato a la preocupación de que un incendio forestal hubiera comenzado. Con precaución, me acerqué al aroma del humo y me oculté en la densa vegetación. Para mi sorpresa, avisté un pueblo entero que hasta ese momento había estado oculto a la vista. No podía creer que hubiera gente viviendo en esta remota área del bosque. Un pequeño y peculiar pueblo estaba escondido en lo profundo del bosque. Los edificios estaban hechos de troncos y piedras, como si hubieran crecido desde el suelo mismo. El pueblo estaba rodeado de árboles altos, que lo ocultaban de la vista. Las personas allí se movían lentamente y con cautela, como si tuvieran miedo de ser vistas. Una delgada columna de humo se elevaba en el aire, indicando que habían encendido una hoguera en el centro del pueblo. Un sentimiento de misterio llenaba el ambiente alrededor del pueblo, lo que me hacía querer explorarlo más. Mientras me abría paso entre los arbustos, el pueblo parecía haber sido intocado por el mundo moderno. Para mi sorpresa, un grupo de aldeanos amables me recibió con los brazos abiertos. «Hola, soy Emma, guardaparques. Es un placer conocerlos a todos», dije. Los aldeanos sonrieron y me dieron la bienvenida a su humilde morada. «Estamos honrados de tenerte aquí, Emma. Por favor, ven con nosotros. Te prepararemos un té», dijo uno de los aldeanos. Los seguí hasta una casa acogedora, donde noté una tradición peculiar. Los aldeanos siempre caminaban hacia atrás al entrar o salir de un edificio. No pude evitar notar que todos caminan hacia atrás al entrar o salir de un edificio. ¿Hay alguna razón para esto?, pregunté curiosa. Los aldeanos intercambiaron miradas y luego uno de ellos habló. «Sí, es una tradición que ha sido transmitida por generaciones. Creemos que caminar hacia atrás nos trae buena suerte y mantiene alejados a los espíritus malignos». Asentí en señal de entendimiento y tomé asiento en la mesa, donde me sirvieron una taza de té hecho con hierbas del bosque. Mientras bebía el cálido brebaje, entablé una conversación con los aldeanos. Debo decir que estoy bastante asombrada por este lugar.
¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí? Pregunté. Muchas generaciones. Siempre hemos vivido aquí y nunca hemos contactado a nadie más, respondió uno de los aldeanos. Me quedé sorprendida por esta declaración. Era difícil creer que un pueblo tan remoto hubiera logrado sobrevivir sin ningún contacto con el mundo exterior, sin mencionar que yo llevaba años trabajando como guardaparques y nunca había encontrado su aldea. Debería haber sabido de su existencia. Eso es bastante impresionante. ¿Cómo logran mantenerse?, pregunté. Tenemos nuestras propias tierras y las cultivamos para nuestras necesidades. También recolectamos alimentos del bosque y del río cercano, respondió otro aldeano. Mientras continuábamos conversando y tomando té, sentí una sensación de paz y tranquilidad en el pueblo. Era un marcado contraste con el bullicio de la ciudad. Mientras hablábamos, saqué mi pequeño espejo de bolsillo para revisar el color de mis labios. Antes de levantarlo hacia mi rostro, noté la incomodidad en la sala, seguida de algunas miradas cuando se dieron cuenta de lo que era. Incluso en la tenue luz de la habitación, pude notar que los residentes querían que lo guardara. Era muy extraño, y no pude evitar preguntar: «Disculpen, ¿hay algo mal con mi espejo?». Los residentes se miraron nerviosos, y luego uno de ellos habló. «No nos gustan los espejos en esta casa. Nos traen mala suerte y atraen energía negativa». Me sorprendió su respuesta, pero intenté ocultar mi sorpresa y pregunté: «¿De verdad? Nunca había oído eso antes. ¿Podrían contarme más al respecto?». Los residentes dudaron por un momento, pero luego se abrieron y compartieron sus creencias conmigo. En nuestra cultura, los espejos se creen un portal a otro mundo y pueden atraer espíritus y fantasmas. Los evitamos tanto como sea posible. Asentí lentamente, tratando de ser respetuosa con sus creencias, pero no pude evitar preguntarme por qué tenían tanto miedo a los espejos. Decidí cambiar de tema y les pregunté sobre sus pasatiempos e intereses. Mientras hablábamos, no pude evitar mirar mi espejo de vez en cuando, pero los residentes mantenían su distancia. Era como si tuvieran miedo de tocarlo o incluso de mirarlo. Asentí en señal de acuerdo y me fui, todavía perpleja por sus creencias sobre los espejos. Fue una experiencia extraña, pero también interesante aprender sobre las creencias y costumbres de otra cultura. Después de unos minutos, acepté su oferta de explorar el pequeño pueblo. Al salir de la casa, noté de inmediato algo extraño. Ninguno de los habitantes del pueblo tenía sombra. Aún más extraño era que sus pasos no hacían ruido sobre el pavimento. Me congelé en el lugar y los observé con asombro mientras se movían en silencio por las calles. Uno de los habitantes notó mi confusión y se acercó a mí. «¿Todo está bien?», preguntó. Dudé por un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «No pude evitar notar que tú y los demás no parecen tener sombra», dije finalmente, esperando una explicación lógica. El habitante se encogió de hombros. «Es simplemente como somos. Siempre ha sido así, desde que tenemos memoria». Me estaba frustrando con sus respuestas vagas. «¿Pero cómo es eso posible?», pregunté, intentando mantener la calma. El habitante me miró con calma. «No lo sabemos, es simplemente parte de la historia y cultura de nuestra comunidad». No podía creer lo que estaba escuchando. Era como algo sacado de una película de terror. Yo debo irme», balbuceé, sintiéndome incómoda. Mientras me alejaba, no podía sacudirme la sensación de temor que se apoderaba de mí. Nunca había experimentado algo así. Cuanto más lo pensaba, más asustada me sentía. Era como si hubiera tropezado con una comunidad de fantasmas. Decidí investigar sobre esta comunidad cuando llegara a casa, pero en ese momento noté que uno de los habitantes me observaba intensamente. Se acercó a mí y se presentó como Jackson. «Escuché que estás interesada en aprender más sobre nuestra cultura», dijo con una sonrisa amigable. «Si te gustaría,
podría llevarte más adentro del pueblo y mostrarte alrededor. Dudé por un momento antes de aceptar. Jackson parecía lo suficientemente amable y tenía curiosidad por aprender. Me llevó por las calles estrechas, señalando varios puntos de referencia y explicando su importancia. Finalmente nos detuvimos frente a un gran edificio y me explicó que era un templo dedicado a los dioses de su comunidad. Era una vista impresionante. El templo estaba hecho de piedra blanca y tenía intrincadas tallas en toda su fachada. Las ventanas eran de vitrales que representaban escenas de mitología antigua. Entramos al templo y no pude evitar sentirme asombrada por su belleza. Por donde miraba, había estatuas y esculturas que parecían cobrar vida con cada movimiento de luz. Las paredes estaban decoradas con coloridos tapices y pinturas que contaban historias de tiempos remotos. Cuando Jackson y yo salíamos del templo, de repente escuché el sonido de campanas a lo lejos. Me volví hacia Jackson, perpleja. ¿Qué es ese sonido? Zrenia, le pregunté. Jackson me sonrió. Es el sonido de las campanas que indican el inicio de la hora silenciosa, explicó. Durante la próxima hora, nadie en el pueblo puede hablar ni hacer ningún ruido. Se cree que nos ayuda a sintonizarnos con la energía del bosque. Me sorprendió su explicación. ¿Espera que nadie habla durante una hora? Zrenia, pregunté, incrédula. Jackson asintió. Sí, es una tradición que hemos tenido durante muchos años. Nos ayuda a conectarnos con la naturaleza y a encontrar paz interior. No podía evitar sentirme escéptica ante la idea. ¿Pero cómo se comunican entre ustedes durante ese tiempo? ¿Y si hay una emergencia? Jackson se rió. Tenemos nuestras formas de comunicarnos sin hablar. Usamos gestos de manos y expresiones faciales, y si hay una emergencia, rompemos el silencio. Mientras caminábamos por el pueblo, noté que todos estaban observando la hora silenciosa. Era inquietantemente tranquilo, sin ningún sonido excepto el susurro de las hojas y el ocasional canto de los pájaros. Traté de mantenerme en silencio, pero me resultaba difícil. Estaba acostumbrada a hablar y hacer ruido, y el silencio me hacía sentir inquieta. No podía evitar sentir que estaba siendo castigada por algo, pero a medida que avanzaba la hora, comencé a apreciar la quietud y el silencio del pueblo. Era como un oasis de paz en medio de un mundo caótico. Y cuando la hora terminó y los aldeanos comenzaron a hablar de nuevo, sentí una sensación de alivio y gratitud. Aunque era extraño y desconocido para mí, acepté la tradición y aprendí a apreciar la belleza del silencio. Fue una experiencia humillante que me enseñó a ralentizarme y a apreciar el momento presente. Después del final de la hora silenciosa, el pueblo volvió a su habitual vivacidad. La gente estaba conversando y riendo, los niños jugaban, y los sonidos de la música llenaban el aire. Pasé más tiempo explorando el pueblo, admirando su belleza y hablando con los lugareños, pero a medida que pasaba más tiempo con ellos, comencé a notar algo extraño. Las personas del pueblo eran de alguna manera diferentes a cualquier otra que hubiera conocido antes. Hablaban en un idioma extraño que no podía entender, y sus costumbres y creencias me resultaban completamente ajenas. Era como si hubiera entrado en un mundo diferente, uno que no parecía real. Cuanto más exploraba, más sentía que estaba en un sueño. El pueblo parecía demasiado perfecto, demasiado hermoso, demasiado sereno. Era como una utopía, y casi parecía demasiado bueno para ser verdad. Los lugareños parecían demasiado tranquilos, demasiado pacíficos, casi como si estuvieran bajo algún tipo de hechizo. Era como si no tuvieran preocupaciones, ni problemas, ni conflictos. Traté de ignorar mi inquietud y disfrutar de la belleza del pueblo, pero cuanto más miraba a mi alrededor, más sentía que estaba en un mundo surrealista. Era como un set de película, donde todo era perfecto y prístino, pero carecía del desorden y la complejidad de la vida real. Al caer la noche, me di cuenta de que necesitaba dejar el pueblo. Era demasiado extraño,
demasiado irreal, y no podía esperar para volver a casa. Cuando se hizo más oscuro, noté que los ojos de los habitantes parecían brillar sutilmente en la oscuridad. Era una vista extraña, y me hizo sentir escalofríos. Me volví hacia Jackson, que estaba a mi lado, y le pregunté, ¿por qué sus ojos brillan así? Jackson me miró, con un atisbo de diversión en sus ojos. Nuestros ojos siempre han sido así, explicó. Es parte de nuestra biología. Podemos ver en la oscuridad, por eso no necesitamos luces en el pueblo. No pude evitar sentirme inquieta con su respuesta. ¿No necesitan luces porque sus ojos brillan? Zrenia, pregunté tratando de entenderlo todo. Jackson asintió. Sí, así es. Y tampoco dormimos. Creemos que dormir es una pérdida de tiempo y que podemos lograr más estando despiertos todo el tiempo. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si hubiera encontrado un pueblo de criaturas nocturnas. ¿Nunca duermen? Swing, pregunté, más asustada que nunca. Jackson sonrió. No lo hacemos. Pasamos nuestras noches meditando y conectándonos con la naturaleza. Quería dejar el pueblo lo antes posible. No podía sacudirme la sensación de temor que se apoderaba de mí. Era como si hubiera tropezado con una comunidad de criaturas que no eran humanas. Debo irme, dije con la voz temblorosa. Gracias por mostrarme el lugar. Jackson asintió en señal de comprensión. Por supuesto, fue un placer tenerte aquí. Vuelve cuando quieras. Me di la vuelta y me alejé, sintiendo que había escapado de una pesadilla. La experiencia había sido tanto fascinante como aterradora, y no podía esperar para dejar el pueblo atrás. Comencé a correr hacia mi quad, desesperada por alejarme de ese extraño pueblo. Sentía que me estaban observando, y podía sentir los ojos de los aldeanos en mi espalda mientras corría. La oscuridad parecía extenderse frente a mí, y las estrellas brillaban intensamente en el cielo nocturno. El bosque estaba oscuro y sombrío, con árboles retorcidos que parecían extenderse hacia mí. El único sonido era el rugido del motor del quad y el susurro de las hojas en el viento. La noche era tranquila y silenciosa, sin señales de vida a mi alrededor. Mientras conducía más adentro del bosque, la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, dificultándome ver lo que había adelante. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en el pecho, y mis palmas sudaban en los manillares del quad. Era como si el bosque estuviera vivo, observándome. Lo único que me mantenía en marcha era la idea de salir del bosque y regresar a la civilización. Nunca me había sentido tan sola y vulnerable, y estaba desesperada por salir de allí lo antes posible. Mientras seguía conduciendo, el bosque parecía volverse aún más surrealista. Los árboles estaban retorcidos y nudosos, y las sombras parecían moverse y cambiar en la oscuridad. Era como una pesadilla hecha realidad, y no podía evitar preguntarme si alguna vez saldría de allí con vida. Pero entonces, vi un destello de luz en la estación de guardabosques, y mi corazón saltó de esperanza. Era una señal de civilización, y supe que me estaba acercando a la seguridad. Con energía renovada, conduje hacia la luz, decidida a regresar a casa. El bosque podía ser inquietante y aterrador, pero yo era más fuerte que mi miedo, y sabía que podría salir de allí. Al llegar a la estación de guardabosques, sentí una oleada de alivio. Pude ver a mi compañero John sentado en el mostrador, escribiendo en su computadora. Cuando levantó la vista y me vio, su expresión cambió de sorpresa a preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, notando mi rostro pálido y aterrado. Sacudí la cabeza, sintiéndome demasiado asustada para hablar al principio. Luego respiré hondo y le conté sobre mi experiencia en el extraño pueblo. John escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando mientras le relataba mi encuentro con los habitantes del pueblo. Al terminar mi historia, el abuelo de John entró en la oficina. Era un anciano de rostro amable y sonrisa apacible. Me saludó cordialmente
y luego escuchó mientras repetía mi relato. Cuando terminé, el anciano pareció pensativo. «Sé de qué área estás hablando», dijo lentamente. «Solía haber un pueblo de indígenas viviendo allí. Tenían una hermosa comunidad, con sus propias costumbres y creencias. Sentí una sensación de inquietud al escucharlo hablar». «¿Qué les pasó?», pregunté, con la voz temblorosa. El anciano suspiró. «Fueron golpeados por un desastre natural hace mucho tiempo. Su pueblo fue destruido y nunca se encontraron sobrevivientes». Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de encontrarme con espíritus y fantasmas era demasiado para mí, pero nunca he tenido el valor de volver y averiguarlo. Existe un bosque donde no hay animales. Desafortunadamente para nosotros, mis amigas y yo descubrimos el porqué. La forêt silencieuse simplemente se traduce como el bosque silencioso. Una descripción inquietante para lo que se ha convertido en la tumba de muchas almas hermosas, y probablemente muchas más en el futuro. Éramos un grupo de 3 amigas, grandes entusiastas de la ciencia, o si lo prefieres, unas frikis. Estábamos de visita en un país extranjero durante nuestras vacaciones anuales. Una noche en un bar, Esperanza, que entendía el idioma local, escuchó una conversación sobre el bosque cercano y el hecho de que carecía de fauna. Había un toque de superstición en ello, pero nuestros espíritus científicos y racionales no podían suscribirse a eso. Por lo tanto, para darle emoción a nuestra estancia, decidimos investigar al día siguiente. Nadie quería llevarnos al bosque sin explicar realmente por qué, según Esperanza. Así que decidimos ir a pie ya que era un poco visible desde nuestro alojamiento. Cerca de la entrada, un hombre corrió tras nosotras gritando cosas que no pude entender. Eso fue lo más aterrador que nuestro grupo de chicas había presenciado hasta ese momento. Así que Esperanza nos dijo que corriéramos, y lo hicimos, entrando al bosque, riendo como niñas pequeñas embarcándose en una aventura. Desde muy joven, siempre me encantó la naturaleza. Incluso después de lo que sucedió, aún la amo hasta cierto punto. Me entristecía ver múltiples plantas y flores aplastadas en el suelo, marcando nuestro camino y alimentando nuestra curiosidad, ya que extrañas marcas y patrones también decoraban el suelo semiseco. Los árboles eran muy altos y nos protegían del sol de la tarde. Tomamos algunas fotos y pronto nos dimos cuenta de que el rumor era cierto. No podíamos ver ni un solo pájaro pequeño, ni siquiera una mariposa. Y los únicos sonidos que escuchábamos eran los que hacíamos nosotras, y aquellos del viento y las hojas agitándose. Al menos eso fue hasta que lo escuchamos por primera vez. Parecía venir de debajo de la tierra, como el sonido de un árbol voluminoso siendo arrancado, acompañado de más ruidos de hojas. Miramos hacia arriba y no pudimos ver nada. Fue entonces cuando decidimos regresar al alojamiento. Después de todo, la noche se acercaba rápidamente. «Chicas, por favor, apúrense», decía Inés constantemente durante nuestro camino de regreso a la entrada, mirando detrás de ella. «No te preocupes, niña. No fuimos demasiado lejos de todos modos. Pronto estaremos fuera», dijo Esperanza tranquilizando a su hermana menor. «Lo más aterrador que podría pasar ahora es otra de las charlas de Raquel», añadió provocando una risa en su hermana. «Al menos no podrá aburrir a los locales con eso», añadió Inés burlándose. «¿Qué decía ese loco?», le pregunté a Esperanza ignorando sus bromas. «Oh, ese tipo. No lo entendí bien, pero algo sobre desapariciones y...». Los mismos ruidos nos interrumpieron, pero esta vez venían de múltiples direcciones a nuestro alrededor. El rumor resultó ser absolutamente falso. Algo definitivamente estaba en ese bosque. Comenzamos a correr, mirando a nuestro alrededor y especialmente por encima, sin ver nada sospechoso. Y eso duró quizá más de 1 hora,
hasta que la noche y la oscuridad nos encontraron. Tuvimos que detenernos en algún punto, después de que los ruidos se detuvieron, porque estábamos cansadas y sin aliento. Ya no podíamos encontrar la salida. Finalmente pensamos en contactar ayuda, pero ninguna de nosotras sabía cuál era el número correcto. Así que, en su lugar, Esperanza encontró el número del dueño de nuestro alojamiento en su historial de llamadas y llamó al señor. La comunicación no fue muy bien, ya que había algún tipo de interferencia, y de repente, una vez más, los ruidos nos sobresaltaron. Sin embargo, esa vez, pudimos ver que algo en lo alto de los árboles aparentemente se movía rápidamente hacia nosotras, ya que las ramas y hojas a lo lejos se agitaban por una fuerza en movimiento. ¡Corran, corran!, gritó Esperanza, empujándonos a Inés y a mí para que lideráramos el camino. Corrimos por nuestras vidas durante incontables minutos, ya que los extraños ruidos no cesaban. Sin embargo, el momento en que nos detuvimos porque estábamos sin aliento, Inés y yo notamos que Esperanza había desaparecido. En ese punto, Inés había llegado a su límite y comenzó a gritar desesperadamente el nombre de su hermana. Tuve que abrazarla para calmarla, y como un símbolo de esperanza, entonces vimos las bengalas de emergencia en el cielo. Esperanza había pasado el mensaje con éxito y la ayuda había llegado de alguna manera. Nos estaban mostrando el camino a seguir. Ninguna de nosotras quería abandonar a Esperanza, pero necesitábamos obtener ayuda y asistencia. Después de hacerle entender eso a Inés, le tomé la mano y comenzamos a correr hacia las bengalas, aún acompañadas por los ruidos. Estos se hacían más fuertes cada segundo, pero no nos detuvimos. No podíamos detenernos si queríamos sobrevivir. Corrimos hasta que de repente el suelo cedió y caímos en un agujero. No era muy profundo, por lo que pude recuperar mis sentidos rápidamente, sacudiendo la cabeza para quitarme la arena, especialmente después de escuchar a Inés gritar en la superficie. Los gritos fueron breves, rápidamente reemplazados por sonidos húmedos y viscosos que se hicieron más fuertes a medida que escalaba. Ni siquiera había salido del agujero cuando lo vi. Sus ramas se transformaron en 2 brazos gigantescos cubiertos de hojas. Sostenía la mitad del cuerpo de Inés en una mano mientras la otra le ayudaba a masticar y devorar el resto del cuerpo de mi amiga. Un árbol cercano se transformó luego. Sus ramas se unieron para formar 2 brazos, mientras una cabeza calva con 2 ojos blancos luminosos y una gran boca emergía de la parte superior del tronco. La amenaza no era un depredador oculto en los árboles, eran los árboles. La otra mitad de Inés pronto fue codiciada por el otro árbol, y se desató una pelea. Comenzaron a alejarse del agujero, sus raíces deslizándose por el suelo, y haciendo esos sonidos subterráneos que habíamos estado escuchando todo el tiempo. Despedazaron lo que quedaba de Inés, mientras yo aprovechaba la oportunidad para intentar escapar. Tan pronto como me notaron, sus ramas se levantaron para cubrir sus cabezas, como si volvieran a parecer árboles normales, y comenzaron a perseguirme, zigzagueando entre otros árboles. Corrí, sollozando, sabiendo que no podría escapar de ellos debido a su increíble velocidad. Pronto, otros árboles imitaron a los monstruos tan pronto como los pasé, transformándose detrás de mí y uniéndose a la persecución. En algún momento, todo se detuvo de nuevo, sumiendo al bosque en un silencio mortal, solo interrumpido por el sonido de las bengalas de emergencia, mis pasos, mi respiración agitada y mis sollozos. Todo el tiempo intentaba mirar a mi alrededor y detrás de mí, incapaz de diferenciar entre esos monstruos y los árboles normales, sin siquiera saber si había árboles normales en ese bosque o si todos eran monstruos. Entonces algo me agarró por detrás y me levantó. Era uno de ellos. Rápidamente me dirigió hacia su boca mientras yo gritaba de miedo y desesperación. En ese momento, realmente pensé que era el final, pero de repente se detuvo en seco. Permanecí en su enorme mano, hiperventilando, con la boca y los ojos bien abiertos,
mirando fijamente los penetrantes ojos blancos de la monstruosidad. Impura, aparentemente lo escuché decir, lo que más tarde descubrí que era exactamente impur, una palabra que significa impura. Luego me lanzó con tanta violencia que solo recuerdo haber golpeado algo y perder el conocimiento. Al despertar a la mañana siguiente, miré a mi alrededor discretamente, sorprendida de estar viva, y luego me levanté y corrí en una dirección al azar. No había ruido, excepto mi jadeo y mis pasos, el viento y las hojas. Corrí sin detenerme ni un segundo, mi vista nublada por la sangre que cubría mi frente, decidida a aprovechar esa última oportunidad de sobrevivir. Luego salí del bosque y me encontré en un campo, desde donde podía ver una granja. Era el final de la pesadilla. Me convertí en una curiosidad para los lugareños, ya que nadie había salido con vida del bosque silencioso antes. Las autoridades extrajeron toda la información que pudieron de mí sobre lo que había sucedido en esos bosques. Algunos me creyeron, otros simplemente no pudieron, pero acordamos una versión oficial en la que mis amigas y yo habíamos sido atacadas por jabalíes. Luego me diagnosticaron una afección que afectaba mi sangre, algo que nunca supe que tenía, lo cual, según ellos, fue lo que me hizo impura a los ojos de esas cosas. Traumatizada hasta lo más profundo, regresé a mi país, incapaz de dejar realmente esa pesadilla atrás, ya que hasta el día de hoy le tengo miedo a los árboles. A pesar de eso, realmente intento valorar mi vida, aunque me siento culpable por haber sobrevivido. También he llegado a aceptar que la ciencia no tiene todas las respuestas y que dejar ciertos misterios sin resolver es una elección sabia. Saludo a Yolanda Pérez Martínez con mucho cariño, que nos escucha desde Valle de Chalco, en el Estado de México. Muchas gracias y que tengas un lindo día. Atentamente tu amigo el maquinista.